Bien, señores, tenemos el placer de tener al licenciado Manolo Pichardo. Manolo Pichardo es el secretario de Asuntos Internacionales de la Fuerza del Pueblo. Y a la Fuerza del Pueblo, con ese presidente y fundador y esa declaratoria de segunda fuerza política, yo no sé qué hicieron con el PLD ustedes, don Manolo, pero yo creo que realmente hay tres fuerzas: PLD, PRM y Fuerza del Pueblo. La figura de Leonel Fernández es definitivamente, pesa mucho. Y cuando se habla de asuntos internacionales que usted está encargado, el PLD, primero cuando era PRD, Peña Gómez se destacó mucho por el asunto internacional pero Bosch, sin proponérselo, era una figura internacional, sobre todo en América Latina. Leonel siempre soñamos, y se lo digo porque lo llegamos a proponer aquí, de que al final de sus 12 años de gobierno, él fuera un ente, casi un candidato de organismos internacionales. Es decir, que las relaciones internacionales de su partido deben de ser buenas. Ahora mismo, que es difícil fijar posición, ¿cómo ustedes están haciendo para manejar Venezuela, Cuba, Nicaragua, Estados Unidos, China, etcétera? Bienvenido, Manolo. Muchas gracias, buenos días, Julio, buenos días, Michelle, Carlos. Yo siempre me detengo a oír los análisis de Julito porque siempre hay cosas que uno no ve normalmente. Yo no sé si eso es por la curiosidad, que creo que la tiene, o si por la cantidad de informaciones que se tienen, porque yo creo que es importante también la cantidad de informaciones que se tengan para hacer un análisis tan injundioso. Bueno, yo quiero revelar aquí, Julito, a propósito de que usted decía que veía al presidente Fernández como un organismo internacional. Hubo un movimiento hace unos años, auspiciado por la COPAL y partidos políticos de Asia y África, que intentaron promover al presidente Fernández para que presidiera la ONU. Hubo una comisión, delegados que vinieron de diferentes países, de diferentes continentes a hacerle la propuesta. Estuvo en esa reunión y él en ese momento no estuvo interesado en asumir un liderazgo en un organismo internacional. Bueno, ¿qué está haciendo la Fuerza del Pueblo con todas estas contradicciones que se está dando, sobre todo en la región? Que no es de ustedes. ¿Cómo es? Que no es una contradicción. No, obviamente que no. Son cosas que se están dando en el marco de la política internacional. Bueno, nosotros tenemos amigos en la región que son amigos de las llamadas fuerzas progresistas. Con ellos tenemos intercambios, pertenecemos a algunas organizaciones que heredamos incluso del PLD y del PTD, como la COPAL. Somos miembros de este organismo en el que participan partidos que están en el gobierno, muchos de los cuales incluso están alejados y están en contradicciones en lo que tiene que ver con la política internacional. También participamos en el Foro de Sao Paulo, en lo que hay partidos como el Frente Sandinista de Liberación Nacional, y en el que está el PT de Brasil, que ayer precisamente el presidente Lula... El de Lula. Sí, que ayer precisamente, a pesar de que está en ese organismo, el presidente Lula le llamaba la atención al presidente Daniel Ortega, diciéndole que cuando una persona va por un tercer periodo ya como que la democracia está en juego, y cuando va por un cuarto es inaceptable para un proceso democrático auténtico. O sea que convergen, ¿verdad? Convergemos partidos políticos que, aunque somos progresistas, también hay algunos desencuentros, algunos puntos de vista diferentes. Y así nos vamos manejando. Y yo creo que en poco tiempo que tiene la Fuerza del Pueblo hemos alcanzado un nivel de relaciones internacionales que nos costó mucho en el Partido de la Liberación Dominicana. Porque yo recuerdo, Julito, y lo digo con mucha frecuencia, que a nosotros nos tocó estar en la Secretaría de Relaciones Internacionales en el PLD, y cuando salimos, recuerdo que con Juan Santamaría, a recorrer el mundo y a estar en los eventos, casi nadie conocía el PLD, muy poca gente, la gente conocía el PRD.
conocían a Peña Gómez mucho en esos organismos, conocían a Bosch, evidentemente, por escritor y todo, no como líder del Partido de la Liberación Dominicana, y conocían a Leonel prácticamente todo el mundo como presidente y por su liderazgo, el liderazgo que asumió siendo presidente de la República. Pero casi nadie conocía al Partido de la Liberación Dominicana. Luego, la Secretaría duró un tiempo trabajando para darse a conocer hasta que pudimos presidir la COPAL, hasta que pudimos tener una presencia importante en el Parlamento Centroamericano, hasta que pudimos ser reconocidos con un nivel diferente en el Foro de Sao Paulo. Pero resulta que nosotros tenemos poco más de un año en la Fuerza del Pueblo. Y ese recorrido que nosotros hicimos durante más de una década para que se conociera el PLD, ya en menos de un año, todo el mundo conoce, todos los partidos de América Latina y Europa conocen de la existencia de la Fuerza del Pueblo. Por Leonel Pichardo. Sí, Leonel tiene que ver mucho por su liderazgo, pero también yo creo que las redes sociales ayudan a que la comunicación sea más fluida que antes. Antes uno tenía que ir a los foros viajando. Ahora las actividades se hacen a través o sea, por vía telemática, de manera virtual. Y entonces eso ayuda a que la conexión sea mayor, sea más fluida y los partidos políticos tengan intercambios con más frecuencia. ¿Cuál es la posición de ustedes con respecto a Haití en este momento? Bueno, nosotros todavía no hemos hecho una discusión con relación a lo que ha pasado en Haití a raíz del asesinato del presidente Jovenel Moïse. Hemos creado una comisión que yo coordino, en la que están otras secretarías para rendir un informe a la dirección política sobre lo que ha ocurrido en Haití y la posición que debemos adoptar. Ahora bien, ¿qué nosotros pensamos en sentido general? Pero el presidente de la fuerza al otro día de la muerte estaba dando una declaración. Sí, en sentido general nosotros tenemos posiciones. Por ejemplo, entendemos que la comunidad internacional ha desatendido a Haití. Nosotros entendemos que la comunidad internacional cree que es República Dominicana que debe asumir la situación de un Estado fallido, porque en realidad estamos frente a un Estado fallido, a un Estado inviable, en donde la comunidad internacional con la MINUSTAH pensó que podía rescatar y convertir eso en un Estado viable con medidas de corte militar, y no es así. Eso no funciona. No funciona ni va a funcionar, porque una intervención militar no para instituciones. Lo que para instituciones es el desarrollo productivo, son las fuerzas productivas. Y hasta tanto en Haití no haya inversión y no se desarrollen las fuerzas productivas, Haití será un país inviable. Y la democracia evidentemente no va a funcionar. Ahora estamos frente a la incertidumbre de un proceso electoral que debe realizarse, pero no sabemos en qué condiciones se hará, pero tampoco sabemos si lo que resulte de allí perdurará, porque en Haití solo han prevalecido, solo han terminado sus periodos presidenciales 5 presidentes. O sea, realmente es una situación de mucha preocupación, sobre todo la inestabilidad que se ha producido luego de la muerte del presidente Moïse, porque eso genera una presión migratoria a la República Dominicana. Además de la presión migratoria por las cuestiones económicas habituales, eso genera una presión migratoria adicional y por eso creo que hay una situación de seguridad nacional para la República Dominicana. Yo creo que el gobierno ha tomado medidas adecuadas, en principio por la incertidumbre que había cerrar la frontera, pero luego abrirla al comercio, porque no es verdad que un país encerrado sin alimentos iba a soportar sin salir en estampida hacia el territorio nacional. Me parece que es una buena medida. Lo que yo creo, lo que nosotros entendemos es que debe haber un mayor control en las fronteras. Bien, el gobierno dominicano parece que está siguiendo, este gobierno, que ustedes fueron sus aliados, está siguiendo una agenda que no quiere conflicto con Estados Unidos. Esto es lo mejor que podemos decir, por no decir que está ejecutando la agenda norteamericana. Nosotros tenemos la aprehensión de que a veces lo electoral no va 100% con lo conveniente. ¿Qué es lo conveniente? Lo conveniente es que en este momento empecé a embromar con Venezuela, con Nicaragua,
con Cuba, como que no va a ser agradable para el régimen, para el gobierno que tiene Estados Unidos. Pero tampoco Leonel Fernández es la persona, y lo hizo con Venezuela, que le va a dar la espalda a un aliado viejo, como el caso de Lula. Realmente, esa es una posición incómoda, fijar posición, es decir, contrariar a Estados Unidos es difícil, Pichardo. Bueno, yo creo que es la realidad, nosotros estamos viviendo en un mundo en que la política tiene que ejercerse de manera pragmática en el plano internacional. Es un mundo multipolar, no hay un hegemón ya en el mundo. Fíjense cómo después del derrumbe del muro de Berlín, Estados Unidos gobernaba el mundo y decidía todo lo que se iba a hacer. Eso ya no es así. Hay fuerzas que emergen, ahí está China, ¿verdad?, que se ha convertido en poco tiempo, en un tiempo bastante corto, en la segunda economía del mundo. Ha desplazado a los Estados Unidos en el ámbito de la innovación, ha desplazado a Estados Unidos en muchísimos mercados a nivel global. En fin, se prevé que desplace a los Estados Unidos como primera potencia del mundo antes de 2030, ¿verdad? Pero además hay otras potencias que emergen, como la India, ¿verdad? Otras realidades. Está también Rusia, que aunque no es una potencia económica, es una potencia nuclear, pero ha tenido en los últimos tiempos un protagonismo diplomático importante. Entonces, ya Estados Unidos no está solo. Estados Unidos no está solo. Por eso yo entiendo que la Cancillería, que ha actuado como una especie de satélite del Departamento de Estado, ha cometido varios errores. El primero de ellos fue estrenándose el gobierno, cuando, para hacerse gracioso con el presidente Donald Trump, anunció la mudanza de la Embajada Dominicana de Tel Aviv a Jerusalén, poniéndose de espalda a la comunidad internacional, ¿verdad?, donde se ha establecido una hoja de ruta para definir el conflicto que hay judío-palestino. Luego hace otro anuncio en el que plantea que China no puede hacer inversiones en áreas estratégicas en la República Dominicana, pero luego entonces anuncia que empresas estadounidenses pueden invertir en esas áreas. Luego viene la posición del gobierno con relación al tema de Nicaragua. O sea, todo lo que ha hecho la Cancillería Dominicana es como si fueran un satélite del Departamento de Estado y no se están comportando como un canciller que debe defender los intereses de la República Dominicana. En ese punto, Manolo, hay algo que te coloca en una posición muy, muy difícil, y es que dentro de todo el panorama de un partido de oposición, fíjate cómo tú seleccionas un funcionario, pero tiene que ser con pinza, porque ese funcionario, tú sabes cuál es el origen, el canciller. Para el ministro para el jefe de... tú eres de Relaciones Internacionales, el encargado de Salud Pública, el doctor Bauta Roa, le es muy sencillo criticar o aprobar una medida de salud. El de Agricultura puede, ayer mismo Chío fijó posiciones claras, hasta un gabinete contra la fiebre porcina fijó. Sobre los precios, ustedes están hasta pauta, pero en Relaciones Internacionales, que sabe que todo el mundo tiene que fijarse qué quiere Estados Unidos, porque aquí se dio un caso, cuando ustedes se plantaron en el Congreso para que no se reformara la Constitución y comenzaron a caminar desde la Churchill hasta la plazoleta enfrente al Congreso, esta mañana se iba a aprobar la reforma constitucional. Así es. Y yo no sé quién llamó al presidente de Estados Unidos, que mandó a su secretario de Estado que diga no reforma constitucional. Entonces, no estamos jugando con especulaciones, estamos jugando con pruebas. Lo que pasa es... a ti no se te puede envidiar por dos razones. Primero, es el que menos puede hablar, porque la situación es difícil. Y segundo, porque tu jefe conoce más que tú el tema internacional, porque lo maneja desde antes. Era uno de los temas que Leonel siempre manejó. Es un conocedor de los temas internacionales. Pero mira, Julito, lo que nosotros procuramos es que haya una relación de respeto con todos los países, con todo el mundo. Nosotros reconocemos que Estados Unidos es un aliado
estratégico e importante para la República Dominicana, nuestro primer socio comercial, el principal receptor de la diáspora dominicana. Se dice que vive más de 1 millón de dominicanos en los Estados Unidos que envían remesas y son el pilar fundamental de la economía de la República Dominicana. Nosotros entendemos que tenemos que tener una relación fraterna con Estados Unidos, pero una relación también de respeto. O sea, nosotros somos un país soberano con el derecho de establecer relaciones con el país que a nosotros nos convenga, ¿verdad? En el marco de respeto. Y por esa razón yo creo que la Cancillería debería siempre actuar en el marco de ese respeto que debe haber a la soberanía de la República Dominicana y consciente de que vivimos en un mundo multipolar, en donde nuevos actores emergen y pueden ser claves para la República Dominicana en el futuro. Por eso no tenemos que enemistarnos con nadie. Nosotros lo que tenemos que llevarnos bien con todos. Y eso es lo que tiene que hacer el canciller. Pero la hegemonía no se rompe. No es verdad que se desapareció. Ahora es China y Estados Unidos. Bueno, lo que pasa es que después del derrumbe del muro de Berlín, había un país hegemón. O sea, era un solo país que decidía todo lo que se debía hacer en el mundo. Ya no. Ya todo hay que consultarlo. No solo con China, con otros países también que tienen sus posiciones. Por ejemplo, la Unión Europea, aunque es un aliado incondicional de los Estados Unidos, también tiene sus propios intereses. Porque ahora, por ejemplo... Danos detalles de tus diferencias con la Cancillería. ¿Cuáles son los puntos que entienden que ellos debieran hacer algo que no están haciendo? No, bueno, lo que he dicho, o sea, he manifestado el desacuerdo nuestro con algunas posiciones que se han asumido. Por ejemplo. Las que dije, o sea, anunciar la mudanza de la embajada, inmiscuirse en temas de un país soberano como Nicaragua, en fin, los que he mencionado aquí en esta mañana. Ha planteado cuestiones acertadas como reactivar la comisión mixta entre la República Dominicana y Haití para solucionar el tema migratorio y la cuestión también sobre la creación del canal derivador de las aguas del río Dajabón. O sea, me parece que ha habido cosas positivas en ese sentido, aunque también llegó un momento en que parecía que el canciller dominicano era el canciller de Haití, justificando el río Dajabón. Luego rebobinó, ¿verdad? Y yo creo que ha tomado el camino correcto con relación a lo que debe ocurrir con la derivación del río Dajabón en ese canal que se ha anunciado hacer. Con el tema de los precios, todos sabemos que durante el comportamiento de la pandemia hay un componente internacional importante en lo que tiene que ver con el aumento de los precios. Si usted analiza este componente y el manejo de eso en República Dominicana como fuerza del pueblo, ¿qué tienen que decir? Bueno, yo creo que a veces es injusto cuando se va al extremo de la crítica por el tema de la inflación en la República Dominicana, porque vivimos en medio de una pandemia. Yo diría que la mayor crisis económica derivada de esa pandemia es la que estamos viviendo, tal vez incluso mayor que la de 1929. Pero hay una cosa que yo no me explico. La inflación en la República Dominicana es sobre 2 dígitos. La media, se dice que es una inflación importada, ¿verdad? La media en América Latina no llega a 2 dígitos, quizás es por alrededor de un 5%. Entonces parece ser que hay un componente interno en la inflación. Algunas personas dicen, lo decía Freeman, el economista estadounidense. No es el salario, los ingresos. ¿Ah? Los ingresos no pueden ser. Bueno, no sé. Pero, el nivel de ingreso. Pero debo decir lo siguiente, es probable que sea el nivel de ingreso, pero yo en realidad no sé qué es lo que está provocando la inflación. Se dice que hay un componente interno, de hecho Estados Unidos hay un proceso inflacionario y muchos lo han atribuido a razones monetarias. Bueno, Friedman dice que la inflación es un problema de carácter monetario, pero se ha demostrado que realmente no es así. Por ejemplo, en Estados Unidos están tomando medidas de carácter monetario para un proceso inflacionario que no tiene origen monetario, sino que tiene origen en el tema de las importaciones, el incremento de los precios en los fletes, la espera larga que tienen los contenedores en los puertos, en fin, eso está disparando el precio de los productos de importación. Bueno, aquí es muy probable que eso esté
ocurriendo, pero eso está ocurriendo también con el resto de América Latina. Sin embargo, en América Latina el proceso inflacionario no llega a 2 dígitos. Por lo tanto, el gobierno tiene que explicarle al país cuál es la razón por la que nosotros estamos por encima de la media de América Latina en términos de inflación. Bien, las interioridades de un partido generalmente uno no la conoce, y sobre todo con un proceso de crecimiento acelerado que ustedes tuvieron al desprenderse el líder, que nadie tiene duda de que es y fue Trujillo, Balaguer y Leonel, las personas que más tiempo han gobernado aquí. Usted no puede negar que al formar tienda aparte, inmediatamente el crecimiento apareció, producto de un sector externo y de un sector del PLD. Todo el mundo sabe también que el 3% no era una realidad. No. Mucha gente del PLD, como aliado, votó directamente por su aliado, que era el PRM. Ahora, los trabajos internos nadie los conoce. Cuéntame algo. ¿Qué papel tenía Johnny Ventura en la organización de ese partido, que trajo como consecuencia tanto reconocimiento, hasta el nombre de la Casa Nacional? Bueno, Johnny Ventura es fundador de la organización y apoyaba... Él fue, inmediatamente se formó. Era miembro de la dirección política del partido, de su máximo organismo de dirección, y estuvo en su fundación. Esa es la razón por la que se hacen los homenajes. Bueno, yo vengo del viejo partido, del PLD. Cuando moría un compañero, generalmente se le ponía el nombre a un intermedio, ¿verdad? Ahora ha fallecido uno de los miembros de la dirección política, que es el órgano de más alta dirección de nuestra organización. Y además, Johnny Ventura era responsable, junto con Rafael Alburquerque, el compañero Rubén Maldonado, del plan de organización en el Gran Santo Domingo. Entonces no se puede hablar de que se quiso capitalizar eso. Pero para nada, Ese es el punto. No, para nada. O sea, era un militante como los demás. Porque, bueno, hay una parte de Johnny Ventura que se quiere obviar. Johnny Ventura transitó el camino del arte junto al camino de la política. Duró 40 años militando el PRD, fue vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano, ¿verdad? Llega de la mano de Leonel Fernández al PLD, apoyándolo. Nunca se hizo miembro del PLD, pero sí lo apoyó y estuvo en las luchas incluso en contra de la reforma a la Constitución de la República. Cuando damos el paso de salida del viejo partido para formar la Fuerza del Pueblo, Johnny vino con nosotros. Por lo tanto, es un fundador, un miembro prominente de nuestra organización, que mereció... El CEBAN no fue el único mérito, ¿verdad? No, para nada. Porque, es que él, no, es que reitero, Johnny Ventura... Y lo van a usar otra vez. Johnny Ventura como miembro de la... Bueno, voy a explicar lo siguiente brevemente. Los miembros de la dirección política tienen provincias asignadas. Johnny Ventura estaba asignado, como dije, con un equipo de compañeros a la provincia al Gran Santo Domingo para el plan de organización. O sea que lo que se ha hecho con el compañero Johnny Ventura, yo creo que ha sido merecido. Bien. Así es. Manolo, gracias por estar aquí. Manolo Pichardo, secretario de Asuntos Internacionales y miembro de la Fuerza del Pueblo. Ese es un secretariado difícil, es un secretariado difícil, el tuyo. Muchas gracias. Manolo. Gracias muy a ustedes. amable.